Avui podran veure la nostra programació, en primer lloc, el programa Religions, dedicat a l'Església Cristiana Adventista del Setè Dia. I tot seguit, el teatre infantil, avui en l'obra El fill del pagès. Desitgem que sigui del vostre grat. Gràcies per la seva atenció. Acompañan a nuestro plató el señor Antonio Solsona Piqueras y José Antonio Ortiz Montañez, pastor de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptim Dia. Benvinguts. Pues bien, comenzamos con las preguntas y la primera, y casi que es obligada, es ¿a partir de qué fecha la Iglesia empezó a funcionar de una forma unida y definida? Bien, pues a principios del siglo XIX, en las primeras décadas, hay un gran despertar religioso mundial en el que preocupa especialmente el tema de la segunda venida de Cristo. Y podemos decir un volver a las doctrinas básicas de la Iglesia Apostólica. De ese despertar, diríamos que la Iglesia Adventista, nuestros pioneros, capitalizan esa preocupación, y prácticamente a mediados de siglo comienza ya a formarse el grupo que finalmente en el 1863 exactamente se establece ya como institución que no solamente pondrá en práctica esas verdades, sino que comenzará a extenderlas a todo el mundo. Son verdades que se derivan del movimiento de reforma del siglo XVI y que están incrementadas con algunas otras doctrinas practicadas por la Iglesia Apostólica, pero un poco olvidadas a lo largo de los siglos, como era, por ejemplo, o como es el énfasis en la segunda venida de Cristo, en el plan de redención, en la ley de Dios, etc. Quisiera, señor Antonio, incluir algo sobre esta pregunta. Bueno, podríamos quizás añadir de que como todos los principios en todas las denominaciones, pues ha habido sus momentos débiles, flojos por decirlo de una forma, pero que han ido cogiendo auge, que han ido aumentando, porque la voluntad de muchas personas, pues por conocer las verdades de Dios, pues se han lanzado y se han unido y han ido proclamando un mensaje evangélico que, bueno, que era la esperanza común de muchas personas. Entonces esto ha ido avanzando, ha ido cogiendo un auge, y a través de los años hemos ido aumentando el número de miembros, el número de iglesias, el número de instituciones. Entonces ha empezado a hacer una labor importante en todos los niveles, desde el punto de vista médico, social y también lo que ha habido espiritual, lo cual ha repercutido en que muchas personas han encauzado su vida hacia otros puntos de vista, y bueno, pues creemos que la Iglesia ha sido un medio para, en fin, traer bien a las personas y también a la sociedad, en definitiva. ¿Cómo ha sido la evolución de la Iglesia? Por lo tanto, ha sido estacionaria, espiritualmente, ideológicamente en un principio. Sí, podemos decir que desde el mismo principio las bases de la doctrina, los principios, diríamos, de fe, quedaron como muy establecidos, porque realmente el movimiento se suscita entre iglesias cristianas, de un talante un tanto fundamentalista principalmente, ¿no? Y claro, este cuerpo de doctrinas se han ido incrementando, con algunas otras, como decíamos antes, pues habían quedado un poquitín olvidadas, y que los pioneros de este movimiento desempolvaron en cierta medida,
y que se incorporaron al cuerpo de doctrinas que constituye pues, lo que es el ideario adventista, que no es otra cosa que lo que conocemos todos con el nombre del credo de los apóstoles. Nuestras doctrinas sencillamente están contenidas en lo que es el credo de los apóstoles. Y a partir de ahí no ha habido evolución a nivel doctrinal, por cuanto sí que ha habido, podríamos decir, una profundización en el conocimiento de las doctrinas, en la explicación de las mismas, pero no cambios, diríamos, de carácter sustancial ni de ningún otro tipo. O sea, ha habido un conocimiento cada vez más profundo de esa doctrina básica, pero no cambios de ningún tipo. Esto lo podemos decir, bueno, y es bien conocido, claro, a nivel mundial. E históricamente de acción, ¿cómo ha sido la evolución de la Iglesia? Desde el principio, bueno, pues no cabe duda que empezó de una forma en los Estados Unidos y se ha ido desarrollando en todos los países. Hoy precisamente pues podemos decir que está la obra extendida en unos 200 países, de los 215 que reconoce la ONU, y no cabe duda que ha habido un desarrollo impresionante. Incluso podríamos citar casos muy concretos que ha ido evolucionando año tras año, y en estos momentos en que, bueno, pues hemos tenido incluso grandes noticias del Este, por ejemplo, hemos podido darnos cuenta de que en el movimiento adventista, incluso en los países del Este, han tenido un desarrollo impresionante, justamente en lugares donde ha habido una cierta persecución, donde ha habido, en fin, situaciones difíciles para todos los que querían ser creyentes, y en cambio pues ahí se ha desarrollado la obra de una forma impresionante. Y igual que los países del este, en el resto del mundo. Quiero decir que ha habido una evolución, pero que normalmente, podríamos decir que del 1900 hacia aquí, pues la evolución ha sido cada vez más grande, puesto que en España entró en el 1903, por ejemplo, y bueno, pues aunque pasamos unos años con unas ciertas limitaciones, pues la obra se ha ido desarrollando también, ¿no? Y hoy pues podemos decir que, a pesar de los pesares, pues la obra está avanzando y bueno, pues ha habido un desarrollo importante. Tanto es así pues que bueno, nuestras instituciones se han venido desarrollando, hemos llegado pues a realizar una, justamente el año pasado tuvimos una relación, estamos preparando justamente una intervención con el Estado en el sentido de pues, bueno, crear unas normas de colaboración entre el Estado y nuestra Iglesia a nivel social, en todos los campos, y bueno, pues hemos sido reconocidos perfectamente bien por el Ministerio de Justicia a partir de esta época más democrática, de más libertad que en el pasado. Claro, esto ha hecho, por lo menos en nuestro país, de que nuestra obra no se desarrollara como quizás hubiéramos esperado, motivado precisamente por 40 años de silencio, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Por qué empezó en Estados Unidos? ¿Tal vez que había una mayor libertad sobre las religiones? Indudablemente, indudablemente. Y que diríamos que la obra de reforma que comienza en Europa finalmente se proyecta hacia Estados Unidos, porque las libertades desaparecen en cierta medida. Y bueno, es conocida la experiencia del famoso Mayflower, ¿no? En el año 1620, los padres peregrinos que huyen a Estados Unidos y que es allí donde se afincan y donde se puede vivir, pues diríamos, el metodismo y las secuelas de la Reforma con un mayor grado de libertad. La prueba está en que en Estados Unidos, bueno, pues sociológicamente encontramos personas de todos los países de Europa, ¿no? Que sencillamente, pues a la sombra de esa libertad, pues han ido emigrando hacia allá. Entonces tiene su lógica. Lo que sí es cierto es que hoy, como decía muy bien mi amigo Solsona, pues la obra adventista está extendida en todo el mundo, y que es curioso que, por ejemplo, pues en países de África, por ejemplo, pues Latinoamérica, Asia, Oceanía, está mucho más extendida que en Estados Unidos y en Europa nuestra obra. Hoy alcanza la población adventista, hablando de miembros bautizados, salta la cifra de los 7 millones. Naturalmente sabemos que esto tiene un valor relativo, no dice mucho. Los profesantes son muchos más, pero es una obra que progresivamente se ha ido extendiendo y que podemos decir con cierto grado de satisfacción que es la Iglesia cristiana que está experimentando el mayor índice de crecimiento hoy a nivel mundial. ¿Nos podrían definir el nombre de su iglesia, Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día? Bueno, pues sí, la Iglesia cristiana, bueno, la Iglesia cristiana, estamos todos en el concepto de que proviene de Cristo. Cristo es el personaje
más importante de nuestra fe, a base de las enseñanzas que Él nos ha dado, de ahí parte la idea del cristianismo. Entonces, Iglesia cristiana, porque somos de Cristo, adventista porque esperamos el advenimiento, porque Cristo mismo en su Sagrada Escritura dijo que volvería otra vez, por segunda vez. Vino una primera en Belén y Él prometió proféticamente que vendría una segunda vez. Entonces, ese advenimiento forma parte de las siglas de nuestra denominación, adventistas de advenimiento. Del séptimo día, pues hay una razón muy concreta y única entre las iglesias en el mundo. El hecho de que justamente la iglesia adventista del séptimo día cree en la ley de Dios. Y la ley de Dios, el cuarto mandamiento, dice que el sábado, que es el séptimo día, es el día que hay que honrarle. Y es nuestro día de fiesta, nuestro día de adoración, y esa es la motivación de que esas siglas abarquen más o menos la idea de quién es esta iglesia. Porque claro, no cabe duda que la ley de Dios es la base fundamental de esta iglesia. Entonces, si queremos ser personas diferentes, si queremos servir a Dios, Dios nos pide que guardemos los mandamientos, que guardemos su ley. El guardar su ley implica, entre amar a Dios, entre todas las cosas, y amar al prójimo, y querer a nuestros semejantes, está también observar el día de reposo que nos indica, que es el séptimo día. ¿Cómo están formados jerárquicamente? Bueno, aquí podemos decir que el sistema, la estructura, por así decirlo, jerárquica de la Iglesia se escoge de forma representativa. Es decir, que en asambleas de carácter administrativo y democrático en nuestras iglesias, naturalmente en las fechas en que se establece y que en los diferentes estatutos, ¿verdad?, pues se va regulando, es la membresía la que escoge a sus dirigentes. Y naturalmente esto según una estructura que va desde la llamada pues asociación general, que es, por así decir, pues bueno, el comité que regula los asuntos a nivel mundial, a las diferentes divisiones, después uniones, luego asociaciones y finalmente iglesias. Y cada iglesia pues también con su estructura de funcionamiento local, ¿no? Pues oficiales de iglesia, presbíteros o ancianos, pastor, etcétera. Todos los cargos se escogen por votación de la iglesia democráticamente y de forma representativa. O sea, este es el sistema de gobierno de la iglesia. En el panorama religioso que ahora existe, ¿en qué lugar se situarían? Vemos que hay la iglesia católica, sí. Después vemos la iglesia protestante, después vemos un tercero, ¿no?, que son los restantes. ¿Dónde se sitúan? Bueno, aquí podemos decir que dentro de lo que es el cristianismo en general, lógicamente sabemos que de una forma cuantitativa pues hay tres grandes grupos, ¿no? Cristianos ortodoxos, cristianos protestantes o evangélicos y cristianos católicos. A nosotros en general se nos sitúa entre los evangélicos, porque realmente nuestra iglesia es netamente evangélica y somos el fruto de la obra de la Reforma, por lo tanto estamos asociados al grupo protestante evangélico. Bueno, una prueba de ello es que, por ejemplo, hay un organismo nacional que se llama FEREDE, son las siglas de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Entonces, todas las iglesias evangélicas a nivel nacional, entre ellas la Iglesia Adventista, estamos de acuerdo para lo que antes decía Solsona, para llegar a unos acuerdos con el Estado, como los tiene la Iglesia Católica, a fin de que haya pues sencillamente una aceptación recíproca y bueno, permitan pues un funcionamiento de la Iglesia totalmente, diríamos, libre, sin injerencias del Estado en asuntos, digamos, íntimos de los miembros, ni tampoco de los miembros en otro tipo de asuntos, es decir, un reconocimiento, diríamos, absoluto, ¿no?, total. Entonces la Iglesia Adventista forma parte de FEREDE, esa asociación de iglesias evangélicas, lo cual demuestra que efectivamente estamos en el marco de las iglesias evangélicas o comúnmente llamadas protestantes. Como idea, por ejemplo, uno de los acuerdos que puede representar sería por el hecho de que los miembros de la Iglesia que tienen el día de sábado como fiesta de reposo, es un hecho que el Estado pues está dispuesto a reconocernos para que a efectos de trabajo laboral, por ejemplo, y en instituciones de diferentes tipos estatales, pues pueda ser reconocido el derecho que tiene el ciudadano de poder observar el día de reposo que Dios manda. Entonces eso podría ser, por ejemplo, es por poner una idea de lo que puede representar los acuerdos entre Iglesia y Estado. Así como pues la Iglesia Católica tiene su concordato, nosotros tenemos, ese podría ser uno, como hay otros también, ¿no? El hecho de hacer una labor social y de hacer una colaboración
estrecha con el Estado en todo lo que sea ayuda social, con pobres, con necesitados, con enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué labores sociales desempeñan, que acabo de hablar ahora? Bueno, hay diríamos, una gama bastante amplia de actividades que la Iglesia desarrolla pues, para prestar un servicio a la sociedad. Por ejemplo, a nivel médico, tenemos cerca de 500 hospitales, sanatorios, clínicas a nivel mundial. ¿Disponen de lugares Hay para lugares, atender a la gente? sí, sí, sí. Hay lugares, por ejemplo, pues en la zona del Amazonas o en los altiplanos del Perú, donde se dispone de avionetas, de barcos de socorro para ayudar a la gente.